Y estamos con el doctor Mario Amoretti Pachas. Perú vive en estos momentos una situación bastante difícil jurídicamente e internacionalmente asimilable, ¿no? Ayer se ha producido ya la liberación del expresidente Alberto Fujimori por mandato del Tribunal Constitucional. En medio hemos tenido una resolución de supervisión de sentencia de la Corte Interamericana que le decía al Estado peruano que se abstenga de ejecutar el fallo. Doctor Mario Amoretti, ¿cuáles son sus primeras impresiones y si ha sido correcto, ¿no?, la sentencia del Tribunal Constitucional? Para mí ha sido correcta jurídicamente. Desde lo siguiente. En principio, el indulto es el perdón de la pena. El indulto, como gracia presidencial de acuerdo a la Constitución, puede ser otorgado única y exclusivamente por el presidente de la República. Es más aún cuando se trata de un indulto humanitario. Y la misma Constitución señala que el indulto tiene la condición de cosa juzgada. ¿Esto qué significa? Que ninguna autoridad, así es concretamente, puede intervenir frente al otorgamiento de un indulto. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pida una resolución, una medida cautelar, y lo reitere últimamente en el sentido de que se invoca al Estado peruano para que se abstenga de ejecutar, esto no puede ser. La abstención es jurídicamente, de acuerdo a lo que dice nuestro diccionario, es la abstención, es la decisión del sujeto. Yo me abstengo de realizar, ya sea porque yo decido o por una ley, pero que una autoridad como la Corte Interamericana sostenga al Estado peruano que se abstenga de ejecutar una decisión otorgada por el presidente de la República y luego ratificada por el Tribunal Constitucional, esto no tiene ningún precedente, ni mucho menos la condición de vinculante como pretendo sostener alguno, que eso está vinculando. No, es una medida cautelar, ni siquiera una sentencia dictada por la Corte Interamericana. Una medida cautelar a pedido de determinadas ONG, que en realidad se ve que esta decisión por parte de la Corte Interamericana, muy ejecutada muy rápidamente, al día siguiente de que lo solicitan estas ONG, deja mucho que desear. Y Doctor sobre Mario todo, Amoretti, para poder entender entonces, nosotros conocemos los que, digamos, conocemos el funcionamiento del sistema y los sistemas internacionales, sabemos bien que ningún sistema internacional puede operar como una cuarta instancia. Y cuando hablamos de cuarta instancia, significa un órgano revisor, si no es competente para decirle al Estado que tenga que cambiar en tal o cual sentido su fallo, declararla nula, modificarla, entre otros. Ese es un espacio que la Corte, los sistemas en general de protección de derechos humanos no deben hacerlo, porque no es parte de su competencia. Le pregunto a usted como abogado, como abogado y reconocido en la materia, cuando la Corte Interamericana le pide al Estado peruano absténgase de ejecutar el fallo del TC, para usted, no, explíqueme, esto es un rol de cuarta instancia. ¿Qué le está diciendo al Estado peruano en realidad? Que desobedezca las sentencias del TC, que esa sentencia es ineficaz. ¿Qué le está diciendo, en otras palabras, al Estado peruano? Es que desgraciadamente no lo dice, simple y llanamente falla disponiendo que se abstenga. Esta abstención por parte del Estado peruano no proviene de una sentencia, no proviene dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino simple y llanamente a pedido de determinadas ONG, y anteriormente dictaron una medida cautelar. Y esto es algo inadmisible jurídicamente, Claro, puesto lo que que con pasa es unas... que no es una sentencia, sino es una resolución de supervisión de sentencia. Eso nos queda Exacto. claro.
La Corte está haciendo la supervisión de su propia sentencia. ¿Cuál sentencia? La sentencia de Barrios Altos y Cantuta, ¿no? Que declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano. En este caso, viene la observación de la Corte, el apremio de la Corte, porque Fujimori ha sido, pues, uno de los, de los identificados como autores mediatos de esta masacre en Barrios Altos, de estas ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos. Y aquí viene un problema jurídico penal. La Ejecutoria Suprema condena a Alberto Fujimori por delito de lesa humanidad. No, No. la sentencia, en principio, quiero hacer reciente precisión. Allí lo que la Corte Interamericana dispuso que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables de las muertes de Barrios Altos y la Cantuta. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Pero lo que hizo la Administración de Justicia, investigó, llevó a cabo un juzgamiento y condenó a Fujimori. Y la sentencia es bien clara. Yo lo dije en una intervención que tuve en un canal manifestando lo siguiente. La sentencia tiene tres partes. Una parte es positiva, una parte considerativa y un fallo. La parte considerativa se dice muchas cosas, pero lo que prima en una sentencia es el fallo. Y el fallo dice concretamente, fallo condenando a Alberto Fujimori por delito de homicidio calificado y lesiones graves. No dice lesa humanidad, que lo dice en su parte considerativa, eso no tiene ningún significado para los efectos de la ejecución de una sentencia. Que se sostenga y se diga, ahí se hizo un comentario, y ya en el año 2018, César San Martín, presidente de la Sala Suprema, que condenó a Santiago Fujimori, hizo la precisión bien clara. Fujimori fue sentenciado única y exclusivamente por un delito común y no por lesa humanidad. Y es más, lesa humanidad recién, de acuerdo a una sentencia del tribunal, entró en vigencia, debe aplicarse a partir del año 2003, de tal manera de que pretender retrotraer esta aplicación de lesa humanidad no tiene ningún sustento político. Eso, claro. Lo que pasa es que la calificación de los hechos que hace la Corte es con relación a al tema del caso Barrios Altos era por delito de lesa humanidad, ¿no? Y evidentemente incluso se valoró que la política de gobierno del señor Fujimori era justamente violatoria de derechos humanos. Entonces todo eso se reportaba como insumos para una interpretación de alto consenso por el lado de la Corte. Pero es cierto, la Ejecutoria Suprema no condena en estricto sentido por delitos de lesa humanidad. Sabemos que la calificación de los hechos reviste en delito de lesa humanidad, pero no se le aplicó porque nuestro Código Penal en el momento en que investigaba a Fujimori no tenía el tipo penal de lesa humanidad. Por supuesto, y aquí se aplica el principio de legalidad. Se aplica la ley que estuvo vigente en el momento que ocurrieron los hechos. Y en el momento que ocurrieron los hechos, ¿estaba previsto el delito de lesa humanidad? No, esto se legisló a partir del año 1998, pero el Tribunal Constitucional le dijo, no, aquí esto se aplica a partir del año 2003. O sea que la Corte Suprema, aplicando el principio de legalidad, no podía, por más que la Corte Interamericana le dé esta calificación de lesa humanidad, que indudablemente que es un delito que atenta contra este hecho. Pero lo importante está que tenemos que ser respetuosos del principio de legalidad, y eso es lo que hizo la Corte Suprema. No podemos nosotros hacer interpretaciones de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los efectos de que se lee la calificación o la tipificación de delito de lesa humanidad. Doctor Mario Moretti, una última pregunta sobre el caso. Nos está quedando muy claro jurídicamente, penalmente hablando del tema, y para usted digamos, para usted la Corte Interamericana en esta última resolución
actuó como una cuarta instancia. Indudablemente que pretende Ha actuar como una pretendido. corte de distancia, pero Bien. eso no procede. Y además, ¿qué precedente existe en que la Corte Interamericana un tribunal europeo de derechos humanos haya intervenido en un caso de indulto? Entonces, el primer caso en la que se pretende intervenir soslayando el fuero interno, porque es una facultad del presidente de la República y que, de acuerdo al artículo 139, tiene la condición de cosa juzgada. De tal Ujú. manera de que aquí tenemos que respetar nuestro fuero interno y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Que se diga ahora que debió convocarse a un pleno, no, pues era una reposición que se solicitaba y la reposición es enmendar un procedimiento de mero trámite, de tal Ujú. manera de que para un procesamiento de una reposición no cabe bajo ningún punto de vista, tal como le ha explicado el presidente del ¿Cómo Tribunal explicamos, por Constitucional, no ejemplo, está legislado. si nosotros decimos que la Corte Interamericana no tiene competencia para ordenar la No, libertad o encarcelar a una persona, entonces, cómo vemos el primer caso de María Elena Loaiza, ¿no? Moya, Que perdón, no María es. Elena Loaiza, que fue el primer caso en que la Corte Interamericana, basándose en una vulneración del principio no bis in idem, ordena al Estado su liberación. Pero fue una razón muy sencilla, porque Mm. ordenaba la libertad. Aquí se Mediante ordena sentencia. que siga detenido, es decir, un atentado contra la libertad. Ahí, en el caso de Eloy, se estaba inventando y con toda razón, Y pues con ya todo. había sido sentenciada, ha sido absuelta, ordene su libertad. Pero en todo Y, caso era por una sentencia. Era por exacto, una sentencia y las sentencias sí son vinculantes para el Estado peruano. exacto, ahí sí, Ujú, pero ahí en sí. este caso no. Ya. En el cambio, en el caso Fujimori, la Corte Interamericana pide al Estado la abstención o la inejecución del fallo por resolución, que no es lo mismo Exactamente, a sentencia. no exacto, no una sentencia. Ese ha sido el argumento, creo, principal del TC, ¿no? De valorar o de interpretar la naturaleza de la resolución. ¿Estoy ante una sentencia o estoy ante una resolución? Exacto. Primero. Dos, una medida provisional que acate la Corte Interamericana tiene que gozar de dos parámetros: irreparabilidad y extrema urgencia. Pregunto, Exacto. ¿ha habido extrema urgencia y reparabilidad No, justificable para que pueda la Corte emitir una medida para mí provisional? no. No ha habido. No, Entonces, y sobre todo llama la atención que la forma tan rápida como ante el pedido de una ONG emite un pronunciamiento de la Corte Interamericana. y es lo que lo hace mucho más cuestionable de su Ah, sí, funcionamiento. Y exacto. para otros casos es retardado y para este en Demoran especial años. no es mucho más Eh, rápido. Bien, eso es lo que le hace más político o más politizada la función del sistema exactamente. Y interamericano. aquí Muy bien. damos una opinión jurídica, no una opinión política. Muy bien. Doctor Mario Moretti, finalmente para preguntarle, ¿existen posibles acciones jurídicas o legales que los deudos de las víctimas puedan activar en sede interna para dejar sin efecto el indulto? Para mí no, de ninguna manera, puesto que aquí lo que la Convención Americana de Derechos Humanos lo que garantiza es la libertad de la persona. Ujú, Y en este caso, Fujimori no ha sido absuelto, ha sido condenado. Y lo que se le está haciendo con indulto es perdonar la pena, no el delito. ujú. Eso que quede bien claro ante la opinión pública. El Que indulto le Fujimori perdona la pena no más se le ha exonerado de su responsabilidad penal. Lo que se le ha perdonado es la pena por razones humanitarias. ujú. Una persona indultada, sea indultada en general, y más aún si es por un tema humanitario, porque prima el tema de la gravedad de su salud, una persona que ya ha sido indultada, y si es como el señor Fujimori, va a volver a ser sometido a otro proceso. Esto puede ser nuevamente regresado a la cárcel por otro proceso. Yo considero que no por una razón muy sencilla.
porque esto sí vincula a la situación en la que él ha sido beneficiado con un indulto humanitario. Así como las penas se acumulan o se subsumen en una sentencia, en este caso, ya a él no podría ser condenado para volver a la cárcel, puesto que ya ha sido objeto de un indulto humanitario. No ha sido Humanitario, que tiene que ver con humanitario, el tema de salud. Es decir, por precisamente supuesto. lo saco de la cárcel, le perdona la pena porque usted tiene un estado de salud muy Exacto. tratado y merece no pasar a su casa. Y además que la pena que le imponga en este nuevo proceso se subsume en la que ya se le ha dictado a él. De Mayor. tal manera, al subsumirse, al unirse la pena de los La 25 pena más años, grave y la más alta, por ¿no? Y la supuesto, pena más grave y la más alta para lo que el homicidio calificado guiado por lesiones graves es de 25 años. Le es la clavaron de 25 años de Barrio Santos de la que Calacatú. es la más alta de todas las penas. Exacto. Y ya, Así entonces, que si él es sometido nuevamente a otro proceso, ya no podría, ya eh, no puede volver podría a la cárcel. regresar a la cárcel porque Ya si no es puede. indultado por razones Exacto. humanitarias, no No, por supuesto. sería contraproducente, ¿no? Ese criterio más adelante. Bueno, en todo caso, vamos a ver qué opina la Fiscalía, cómo avanzan las investigaciones, porque tenemos entendido que el día de ayer ya le fue notificado, me parece, ya Así es. el inicio de un nuevo proceso, ¿no? Y que pedían prisión preventiva, pero hoy en día lo han cambiado a detención Ahora le domiciliaria, están lo viendo cual detención están, domiciliaria. lo Y cual en están realidad, peleando para por el mí, tema del indulto, es, ¿no? eh, Por el tema del el indulto pues, sí es vinculante. Y sobre todo cuando con una sentencia la pena que le pueden imponer en el caso Potivilca va a ser subsumida por la que dictaron en el caso Barrio Santo y la Catuta. Muchísimas gracias, doctor Mario Moretti, por estar Gracias en por el la programa invitación. Entérate con Leslie. Siempre es un placer conversar con usted y hasta una nueva oportunidad. Gracias.